Bienvenidos a la rueda de prensa de la carrera del Superbike European Championship 2015 en Aragón Motorland, que ha terminado con victoria para el líder del campeonato, Carmelo Morales. Carmelo, has perdido posiciones de salida, pero la verdad es que la remontada ha sido muy rápida. No solo has llegado en 5 vueltas a volver a recuperar la cabeza, sino que además has podido marcharte en solitario. En el momento de verte en sexta posición en la primera vuelta, ¿ha habido un momento de preocupación o sabías que tenías ritmo suficiente para llegar otra vez adelante? Bueno, primero de todo, ¿no? Mandar ánimos a Kenny, ¿no? Que hay un poco de confusión sobre las noticias que llegan hacia él, pero bueno, desde aquí le mandamos fuerza y que se recupere lo antes posible. Y bueno, sobre la carrera, la verdad que esta pista, la curva 1 es difícil, ¿no? Tras el semáforo en verde. Y bueno, en la vuelta de calentamiento ya hemos visto una situación con Iván y Bonastre que ha ido bastante justo. Y para la salida, entre que he salido mal y entre que he visto la acción esa de antes, pues he perdido la confianza de meterme, o sea, de frenar más tarde, ¿no? Porque el año pasado en la manga 2 me derribaron y te marca, algo te marca. Y bueno, sobre la carrera, pues se presentaba una carrera muy difícil por las altas temperaturas y por la elección de los neumáticos, ¿no? Nos hemos visto condicionados a salir con el duro porque con el medio la verdad que no llegamos al final de carrera. Y bueno, por lo visto ayer y el viernes, pues la Yamaha iba muy bien, ¿no? Y podíamos mantener un ritmo muy estable. Y esa era la clave, ¿no? O sea, tenía confianza para la carrera y bueno, a la que me he puesto primero, pues he decidido hacer 3 vueltas en mi ritmo y ya he visto que Dani se quedaba. O sea, que muy contento con el resultado y con los puntos del campeonato y nada, agradecer a Yamaha, a mi equipo y a Michelin. Gracias. Dani Rivas, segundo clasificado. Después de la pole de ayer, ¿satisfecho o sabe a poco este segundo? Y después, bueno, ayer hice la pole, la verdad que por la mañana estaba muy cómodo y con el neumático tanto medio como el blando tenía buen ritmo, yo solo. Y con el duro por las tardes se me cerraba bastante la dirección y tenía bastantes problemas en los pasos por curva y a las entradas con el freno cogido. Entonces, después de hacer la pole ayer sin entrenar aquí en los test de la semana pasada y sin hacer el primer libre del viernes, la verdad que muy contento, es un regalo para el equipo, sobre todo por el buen trabajo. Y después la carrera, bueno, pude salir primero, que Bonastre entró un poco colado y casi me lleva puesto. Y después eso, esperé a que Carmelo se situara segundo, intenté tirar detrás de él, distanciar a Iván, vi que Iván tuvo algún problema y un segundo con este calor y con el año que llevo, que no sé muy bien lo que va a pasar y todo, pues daba por segundo y una pole un buen fin de semana y dar las gracias al equipo y a todos los patrocinadores, a BMW, a todos. Gracias. Iván Silva, tercer clasificado. Iván, después de cómo ha ido el fin de semana, no sé qué valoraciones haces, si lo das por bueno, si esperabas más. Ni a los test ni el libre. Bueno, hemos ido de menos a más, aunque los test estábamos bastante más fuertes, pero bueno, hemos querido dar una vuelta de tuerca el viernes a la puesta a punto y no nos ha salido bien, entonces perdimos todo el día y el sábado ya empezaron las altas temperaturas y ahí empezamos a tener otro tipo de problemas con la pared trasera. No teníamos un buen setting en la parte de atrás, desde la tercera vuelta tenía mucho spinning y tenía que forzar mucho con la rueda delantera, solo he conducido con la parte delantera, ahí es donde recuperaba mucho tanto a Carmelo como a Dani, pero luego a falta de 6 o 7 vueltas creo se me ha roto los colectores de escape y consecuentemente ha perdido mucha aceleración la moto y mucha potencia arriba. Y bueno, pues ha habido una vuelta de confusión, que he rodado 3 segundos más lento porque pensaba que se había quedado en 3 cilindros el motor, estaba tanteando las curvas que no perdiera aceite, bueno, que no hubiera nada extraño y ahí, bueno, he perdido bastante. Luego me he puesto otra vez a hacer 55
pero forzando muchísimo adelante, ¿no? Ya iba forzado antes y si encima he perdido aceleración, pues intentaba forzar más. Se me ha cerrado un par de veces la dirección y, bueno, pues preferiblemente, evidentemente, en este campeonato mejor hacer un tercero que no hacer un cero. Y, bueno, como se dice siempre, hay que seguir trabajando, aunque por más que trabajemos los resultados no son los que queremos, ¿no? Pero, bueno, empecemos a encontrarlos a partir de Albacete y, evidentemente, mucha fuerza a toda la familia Noyes y que sea lo menos posible para Kenny. Gracias. Mejor clasificado privado ha sido Eki Kuparinen. Ha terminado sexto la carrera y además ha protagonizado un duelo muy interesante con Pierre Teixeira por ser el primer piloto privado. Eki, sixth place for you. You finish as the first privator. And nice fight against Pierre Teixeira. It's a good weekend for you, isn't it? Yeah, the whole start of year we have a bit new mechanics and we have good tempo with the team this year, and we are closing, but the speed in the front guys is too cold still moment, but I fun till undelighted, and yeah, Pietri was 5 laps behind me, and he decided to overtake me and leave me behind. And yeah, I try to be with him, but too cold speed, and I have a still problem with the front sliding quite a lot. But anyway, good weekend, and here is good to go to Navarra, Albacete. What is next? I don't remember, but yeah. And thanks to the mechanics. And now I go to cold shower. Nos comentaba Eki que ha sido un buen fin de semana, ¿no? Con el nuevo equipo, los mecánicos están luchando por intentar estar más cerca de los pilotos delante y, por supuesto, está contento por ser el primer piloto privado. ¿Preguntas? Pregunta para Carmelo. ¿Qué destaca sobre todo de la Yamaha ahora que llevas ya unas cuantas carreras con esta moto? Pues, a ver, no sé. En general, que me he adaptado muy rápido, ¿no? Con la Kawa empecé a sentir la mía a final del segundo año. Encontramos una puesta a punto que disfrutaba yendo rápido. Hasta después de verano del segundo año de la Kawa no disfrutaba. Y eso que el primer año gané el CEP. Y con la Yamaha, la verdad que de seguida me he sentido muy cómodo y con la puesta a punto, la verdad que hemos sido muy directos. Hemos acertado muy rápido con la puesta a punto. Pero en general es una moto que personalmente me gusta. Pero no de ahora, sino de antes también. Carmelo, yo te he visto un ritmo muy superior hoy, con unos adelantamientos muy precisos y en su sitio sin cometer ningún error. ¿Es la mentalidad esa la que te hace ir hacia adelante o lo hemos visto nosotros demasiado fácil y tú a lo mejor en la pista es algo más complicado eso? Bueno, personalmente mi punto de vista es que el año pasado, pues después de la lesión, volví muy fuerte, me sentí muy fuerte y este invierno, pues la verdad que con mi sobrino que tiene 8 años, pues hemos ido mucho a hacer motocross y eso y es como que la motivación de entrenar con un niño también bueno, realmente me siento mejor que el año pasado y el año pasado me sentí bastante fuerte. Hoy en la carrera, hoy. En la televisión, lo hemos visto tan fácil esos adelantamientos en el momento preciso y en el momento justo, que si eso es así dentro de la carrera o en la moto, o luego hay más complicaciones. Bueno, dentro de la moto, por ejemplo, en la curva que he pasado arriba, cuando llevaba, me parece, cuando llevábamos unas 9 vueltas, ahí he tenido problemas adelante y me rebotaba y eso y ya no podía hacerla a la velocidad que
lo hacía al inicio, ¿no? A ver, cuando ya desde el viernes tienes mucho ritmo y ya pruebas de ir al límite y la moto te responde, pues esa confianza la tienes para el domingo. Y la verdad que durante el fin de semana, pues las acciones que he hecho para adelantar a algún doblado y eso, pues me han ayudado para coger mucha confianza, pues si había que adelantar o algo. A cualquiera de los tres, ¿qué sabéis de Kenny Noyes? Y bueno, supongo que estaréis todos, como habéis dicho, un poco consternados, ¿no? Por el tremendo accidente que ha tenido. Yo lo último que leí es que le habían inducido el coma, pero lo leí en el Facebook y no sé si hay alguna novedad o si no, está igual, ¿no? Sí. La verdad que eso, ¿no? A mí Jaime me ha dicho eso lo mismo. Y bueno, hay que trabajar para mejorar estos casos, porque yo la verdad que he visto la caída en el Warma y había dos pilotos con sus motos pues en el muro, en el sacacorcho. Bueno, el año pasado ya vimos que me pasó a mí, que toqué contra el muro y bueno, la verdad que la Comisión de Seguridad estaba trabajando, porque yo hablé con Alonso y pusieron en esa curva de Barcelona unas espumas, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer aquí es pues, lo mismo que hacen en el Mundial, ¿no? Intentar hablar con la Federación o algo para ver si vemos alguna curva que es algo peligrosa, pues intentar que no hayan estos problemas. Bien, muchas gracias a todos.